Es una satisfacción poder hablar sobre educación en un país en donde nos vemos obligados a dedicar un tiempo enorme a los temas judiciales vinculados a la corrupción, vinculados a la delincuencia. Y vamos a hablar sobre educación con Paul Neira, pero desdichadamente, señor Paul Neira, muy buenas noches, gracias por estar acá. Tenemos que hablar sobre delitos y fraudes en el mundo educativo, porque estamos ante la sospecha de que hay cierto número de maestros que han estado ejerciendo con diplomas adulterados, es decir, documentos falsos. ¿Qué ha escuchado usted sobre eso antes de este caso? ¿Le parece verosímil que hayan habido en nuestro sistema educativo maestros que han fraguado diplomas para obtener sus puestos? Sí. A ver, si bien no se refiere específicamente, Fernando, a una fragua de documentos o falsedad genérica, que creo que es el nombre técnico del delito, lo que sí hemos tenido es una debilidad en la capacidad del Estado, en todos sus niveles, de poder hacer controles de seguridad sobre una serie de requerimientos que se le piden en procesos administrativos de contratación. Incluso el ejemplo más reciente, salvo este que está calientito el día de ayer en la noche, yo no sé si tú recuerdas, hay una norma de 2006-2007 del Congreso en que imposibilitaba a acusados y juzgados de delitos de terrorismo, apología al terrorismo y de tráfico ilícito de drogas. Eso se dio 2006-2007, pasaron varios años y llegamos al año 2016, 2017, 2018, no tengo la precisión, en la cual un ministro de Educación se tomó la molestia de revisar las bases de datos, hacer un cruce de la información del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia con la base de datos del Ministerio de Educación y encontró que habían algo más de 1000 docentes que venían ejerciendo la profesión docente en aulas, contraviniendo una ley en este punto. Por haber sido condenado por delitos graves, los que ha mencionado usted. Exactamente. Entre ellos terrorismo. Entre ellos terrorismo, violación de menores, tráfico ilícito de drogas, era el centro en estas dos. Entonces ahí claramente ves, o sea, pero es que también hay que entender, es el volumen de docentes. Hoy en día están trabajando a casi un poquito más de 400.000 docentes en el sector público, el sector de educación estatal. Entonces la capacidad para poder humanamente, solo humanamente y casi de trabajo de hormiga, de revisar papel por papel, porque son legajos que son bastante grandes y voluminosos, obligan efectivamente a que haya sin ningún problema una cantidad sin fin, probablemente además que no podamos determinar ahorita, de error humano, que permita que el caso que ha sido presentado el día de ayer en un programa dominical, que solo ha confirmado 7 casos y dicen que eran 50, y eso es solo en una UGEL. En el Perú hay 258 UGELes repartidas en el territorio. Estamos ante la posibilidad de que hayan decenas de miles de personas que han estado trabajando con documentos adulterados. Exactamente. Y claro, ¿dónde está el peso de la prueba, si quieres, Fernando? Tiene que ver con que ese control lo tiene que hacer la Unidad de Gestión Educativa Local. Por eso es que correctamente el Ministerio de Educación, el día de hoy, temprano en la mañana, ha sacado un comunicado indicando de que esta es responsabilidad, porque esa es la competencia, como está establecido en la norma, de que es responsabilidad de la UGEL. Pero si tú recuerdas ayer el reportaje, hablan con la directora del colegio. Y la directora del colegio correctamente dice, tengo que hablar con la UGEL, porque es la instancia responsable de hacer el filtro. Una vez que la UGEL hace el filtro, recién pasa al colegio. Y lo que hacen en el colegio, según la norma de contratación, es demuéstrame en la práctica, en un salón de clases, tu capacidad pedagógica. Porque se supone que ya el nivel inmediatamente superior se ha encargado de revisar esa parte administrativa. Entonces, la responsabilidad cae en la UGEL. Lo que pasa es que la pregunta, y ahí vienen dos problemas que tienen las UGELes. Las UGELes replican la estructura del Ministerio de Educación. Entonces tienes una unidad que ve el tema pedagógico, como hay el Viceministerio de Gestión Pedagógica, y tienes la unidad que ve el área administrativa. El problema está que la pregunta que no nos hemos hecho y que no hemos resuelto en el país, al nivel de las UGELes, es, ¿esa es la estructura que necesitamos para darle el soporte a los colegios para hacer las cosas bien?
o simplemente es una réplica, casi fotografía, de lo que es el Ministerio de Educación, asumiendo que la UGEL es un mini ministerio de educación cerca de las escuelas, lo cual es un error desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista del sentido de la realidad, y además de un espejo burocrático que no sirve desde el punto, o sea, no está atendiendo claramente las necesidades de los colegios, porque si no, no hubiera pasado este problema que estamos enfrentando, porque los recursos y la capacidad y el arreglo institucional del UGEL funciona para allá cuando debería comenzar a trabajar para este lado, que es al servicio de los directores. Si nosotros podríamos ahorita abrir las líneas de tu programa, ¿sí? Llamarían cientos de directores a contarte el proceso en el cual ellos terminan siendo una suerte de extensión de la UGEL, haciendo el trabajo de la UGEL, cuando en realidad la lógica es que debería ser al revés, es que la UGEL debería hacer el trabajo para que el director tenga el tiempo para dedicarse a hacer los temas aprendizajes pedagógicos y no administrativos. Pero en todo caso, sí es verdad que ha habido este uso de documentos adulterados o documentos inválidos. ¿Quién era el encargado de verificar eso para las contrataciones de los profesores? Hay un área que es el área de gestión institucional de la UGEL, y los especialistas allí tienen además un área que se encarga de cruzar la información de las plazas ya tomadas, de las plazas que faltan, y en función de este número de plazas que faltan es que se abre la posibilidad de contratación. Entonces hay un triángulo ahí de necesidad, cumplimiento de la norma del ministerio y capacidad operativa para hacer que este triángulo funcione. Claramente ha fallado ahí. Ahora, no se trata de señalar al funcionario que ha cometido el error, porque claramente... No, que hay como brecha y como mecanismo mal hecho que ha permitido que esto se haga sistemático. Exactamente. Porque esto supone algo grave y sobre todo es posible que haya una complicidad entre, en fin, grupos de maestros y funcionarios públicos. Claro, el problema de este vacío que se ha demostrado el día de ayer es que te deja el espacio para que tú pienses en redes de posible problemas de corrupción, porque al final del día la última cadena, o sea, el último eslabón de la cadena es este cuadro de asignación docente que es elaborado por las UGELes. Entonces, si yo, que soy el funcionario último en la cadena, digo de que se necesitan 20 docentes, pero en la realidad en el colegio se necesitan solo 18, yo soy el que tengo el control aquí. Hay un conjunto de medidas que se han hecho a ese nivel para controlar esa última cadena, pero claramente cuando hemos visto lo que hemos visto el día de ayer, es que todavía hay brechas que se tienen que corregir. Y cuando se contratan a más profesores de los necesarios, ¿qué hacen esos dos sobrantes? ¿Qué funciones pueden asumir? Lo que sucede es que hay una bolsa de minutos. Esa es una cosa difícil de explicar. A veces lo que sucede es que como tú no tienes la capacidad de saber cuántos estudiantes se van a terminar matriculando en el colegio, porque claro, uno piensa en la matrícula como la que uno está acostumbrado a que tu hijo tiene que estar el primer día útil de marzo para que vaya al colegio y tú ya has hecho tu función de padre. Lo que pasa es que el proceso de matrícula en la educación estatal dura más o menos casi 7 semanas después de que arrancan las clases. Entonces, o sea, llegamos hasta mayo. Las clases son de marzo. Por supuesto, sí, claro que sí. Entonces, como hay esta variabilidad para poder calcular si de repente entran 15 niños más a la zona de clase y tengo que contratar un docente nuevo, ¿de dónde saco un docente si mi proceso de contratación cerró antes de que arranque el inicio del año escolar? Entonces, esa variabilidad, una de las fórmulas de solución, y que es correcta en el agregado, pero en el grano fino es que se comienza a ver este tipo de situaciones complicadas, es que se arman de bolsas de minutos. Entonces tú, entre comillas, tienes como un depósito de bolsas de minutos a la cual están asignados docentes. Los docentes en el Perú son docentes de 30 horas y docentes de 40 horas. Entonces yo tengo, imagínate, 1.500 horas, que en la práctica significan 50 docentes, que yo los voy asignando en función a la necesidad que me va dando la demanda. Pero podría ser que yo tenga esta bolsa de 1.500 horas y solo haya usado 1.200. ¿Qué hago con las 300 horas? Claro. Ahí es donde se comienza a configurar la capacidad de gestión adecuada, rápida de la UGEL, pero tienes otra
que no se mueve de esa forma. Por forma. lo que nos dice usted, nuestro mecanismo era ya un poco complicado, se va a volver más complicado con una ley votada en el Congreso que permite el ingreso automático a puestos fijos y permanentes de profesores contratados. Quisiera que nos diga, usted que tiene una larga experiencia en el sector, ¿por qué habían tantos contratados? ¿Cuándo comenzaron a estar ahí? ¿Y qué número de esos contratados podrían acceder a puestos nombrados en detrimento de aquellos que han aceptado el juego de la meritocracia y que se han presentado a exámenes y que aspiran a ser nombrados como fruto del reconocimiento de sus méritos y no en virtud de una ley sacada por el Congreso a última hora? A ver, yo creo que hay que diseccionar ahí hasta en 3 capas, digamos, del problema que tenemos delante. Si tú me preguntas de esos 400.000 docentes, para hacer números redondos, digamos, estamos hablando de que un 52% de ellos, entre 52 y 53%, son docentes nombrados. Entonces significa... Más de 200.000. Más de 200.000. Y casi 200.000 están en un proceso de contratación, que sucede todos los años, porque los procesos de contratación son aunque anuales. Hubo postergaciones aparentemente en un momento dado, ¿no? Sí. Y también fraude en los exámenes. Y también hubo un problema ahí que, desde mi perspectiva y mi punto de vista, ha sido una estratagema, digamos, para debilitar la capacidad de confianza en el sistema de evaluación. Pero eso... ¿Estratagema implementada por quién? Durante el gobierno de Pedro Castillo. Porque claramente el primer acto formal del ministro de Trabajo en su momento, Iber Maraví, sí, fue a reconocer al FENATE y crear un problema de base ahí. Claramente hay una intencionalidad política y hay un juego, digamos, que se ha ido develando progresivamente a lo largo del tiempo y tiene varios actos. Uno de ellos es, se perdieron, o sea, se filtraron las cartas, se filtraron los exámenes y eso debilita la capacidad de la confianza, porque si mis amigos de San Martín tienen la prueba y yo no la tengo, entonces los han favorecido a ellos y no a mí. En un proceso que es bien importante para los docentes que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Entonces tenemos un 48-47% de docentes contratados. Entonces la pregunta que mucha gente se hará es ¿por qué tenemos tanto porcentaje? Sí. Es porque hemos aplicado justamente la lógica de... Tiene varias razones. Una primera es la lógica de la meritocracia, que hay que elegir a los mejores, que van a entrar a la carrera docente, que es una carrera, además, que tiene toda una serie de pasos y toda una serie de procesos que te llevan a que, teóricamente, los docentes vayan mejorando progresivamente a lo largo del tiempo. Si tú no pasas esa valla mínima básica que te permite entrar a esta estructura de ser además un empleado público formal, nombrado, efectivamente, entonces todos los demás se quedan, lo cual muestra la debilidad de la formación inicial docente. Porque si yo no he formado bien a mis docentes al inicio, cuando les hago la prueba para entrar a la carrera pública y no son capaces de dar la talla, entonces no es culpa del docente solamente, es culpa también del proceso. Y ese proceso ha sido conducido por nosotros, por el Estado peruano. Entonces la falla en el proceso de cruzar la valla para estar dentro, o sea, para pasar al otro lado del río, que es supuestamente donde muchos docentes se han comprado y han creído fervientemente, al punto que el SUTEP, desde esa dación de la ley, está defendiendo persistentemente, día tras día, de que ellos apuestan por la meritocracia. No solo apuestan por la meritocracia, sino que han dicho que los 80.000 plazas de este año van a ser cubiertas con la meritocracia, lo cual es un acto político. Con los que han aprobado el examen. Exactamente. Y no automáticamente. No automáticamente, porque están en contra. O sea, el gremio mismo está en contra del proceso. Cuando tú dirías, oye, pero sería bueno para los intereses del gremio de que tenga más gente que podría ser gremia mía porque ahora va a estar permanentemente. No, pero ellos están defendiendo la idea de la meritocracia. Y así, cada año hay 200, 250.000, 280.000 docentes que se presentan para las plazas abiertas. Entonces la pregunta es, esos 280.000 profesores que se presentan para 40.000, 45.000 plazas de nombramiento, ¿es porque están locos? No, es porque creen que pueden dar la prueba, es porque se han preparado para darla y es porque tienen la esperanza de algún día
o en ese año, se han nombrado, ser nombrados, efectivamente. Es 1 sobre 5 más o menos que aprueba el examen. Es 1 sobre 5. Sí. Ahora, es grave entonces que esta ley permita el ingreso eventualmente de varias decenas de miles de personas contratadas. Hay una parte de tu pregunta que no la respondí, Fernando, y es que tú me dices, ¿cuántos son? Bueno, es un rango que cumplen las dos condiciones. Además, es muy astuta el planteamiento de la ley que propone el Congreso, porque dice, son dos condiciones, que haya acumulado 3 años. 3 años continuos o 3 años discontinuos. Porque basta con que tú pruebes de que has tenido 3 procesos de contratación, que puede haber sido 2015, 2014 y 2020, y ya tengo los 3 años. Y el otro es el continuo, que tú estás en el tercer año de una corrida de 3 años. Con esas dos condiciones dicen, tú estás habilitado para entrar inmediatamente. Pero dejan una duda y le damos al Ministerio de Educación para que él define el procedimiento. ¿Y por qué dicen eso? Porque normalmente las plazas más difíciles de ser llenadas, plazas, no contratación, plazas son las que están más alejadas de las capitales de provincia, de las capitales de distrito, en colegios que son en su gran mayoría unidocentes o multigrado, que son los más difíciles de conseguir incluso contratación, porque además hay un incentivo positivo que pone el Estado para que te vayas a trabajar más lejos. Entonces, ahí es que le trasladan la responsabilidad tratando de entrar dentro de la norma, diciéndole al Ministerio de Educación tú te encargas, pero al poner estas dos condiciones, prácticamente están diciendo de que todos los que se presenten y que tengan esas condiciones van a ser automáticamente nombrados. Y como tenemos 48% de contratados, entonces prácticamente si se presentan 200.000 tendrían que ser nombrados 200.000. La verdad es que tendrá que regresar para hablar sobre otros aspectos educativos como el currículo, como la carrera magisterial y como las regiones, pero nos ha abrumado, como nos ha dicho usted, que es un análisis de la situación en el sistema y de las astucias de la ley. Paul Neyre, especialista en educación, muchas gracias por su presencia acá, muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa.